Bienvenidos al podcast donde la educación se construye escuchando. Ponte en primera fila. Muy buenas y bienvenidos un día más a En Primera Fila. Hoy tenemos con nosotros a un profe de secundaria que trabaja las lenguas como nosotros y además, es bastante famoso en redes sociales. Se llama Joaquín, pero creo que nadie lo conoce así que, para quienes no te conozcan, ¿quién es Kino? Bueno, pues soy Joaquín, profesor de secundaria en Mula y llevo dedicado a la docencia unos 10 años, aunque para mí, si tuviera que definirlo según lo que siento yo, diría que llevo 2 años. Y bueno, pues soy licenciado en Filología Inglesa, hice el máster de formación y tuve una estancia maravillosa en Manchester. Wow. En mi año de Erasmus, lo cual recomiendo a todo estudiante que nos pueda ver y que tenga la posibilidad de ir, que lo haga, porque aquello fue lo que me cambió la perspectiva. Erasmus, que no auxiliar de conversación. No, Erasmus. Erasmus, Sí. vaya. ¿No hiciste auxiliar de conversación? No lo hice, fue terminar mi quinto año porque soy de la última promoción de la De licenciatura. licenciatura. Claro. Madre mía, qué vergüenza. No, yo no digo nada. Por favor. Y hice el máster porque fue el primer año también que exigían el máster Claro. actual, que El pasó cambio de de ser un curso de 3 meses, creo, A o un año. menos, a un año. Y directamente fue terminar y ya durante el máster empecé a hacer primeros pinitos por la educación. Uh-huh. Qué guay. ¿Y cómo fue? Porque eres profe de inglés, has dicho. Sí. ¿Cómo fue llamarte en inglés y no otro idioma? Pues mira, como te comentaba antes, el francés es otro de mis idiomas, es mi segundo idioma. Ya no lo hablo tan fluido como en su día. Muy mal, por otra parte. Lo sé. Durante el año de Erasmus sí me sirvió para refrescarlo, porque como nos juntamos hay gente en fin. ¿Pero por qué inglés? Pues fue porque mis padres, creo que desde los 4 o 5 años, que se dice pronto, se preocuparon por llevarme a una academia porque ellos intuían ya que iba a ser un idioma relevante, ¿no? Potente. No fallaron. Y digamos que yo recuerdo mis primeras clases de extraescolares en el cole, fue lo que me despertó la curiosidad, porque para mí no existía otra lengua. Como niño, no entendía el concepto de hay que hablar otro. Y aquello fue lo que siempre digo que me encendió la chispa del idioma. Pero, insisto, francés ocupa un lugar privilegiado en mi corazón. Estuve de intercambio en familia 4 años en Aix-en-Provence. Ay, qué Qué bonito. bonito. Mi familia es de allí. Sí. Mi familia es de allí. Y estábamos 2 semanas, que era espectacular. Y luego, en primero y segundo de bachillerato, nos fuimos a Francia, a París y a Marsella. Qué guay. A París y a Marsella. Muy bien. Y claro, yo ahí, es verdad que mi francés era top. Me encantaba, pronunciaba súper bien. A día de hoy mantengo ahí algún matiz, pero Lo tiene. me da un poco de pena. Miguel te ha preguntado por qué inglés y yo te pregunto, ¿por qué profesor? ¿Por qué no traductor? ¿Por qué no azafato de vuelo? ¿Por qué no...? ¿Por qué profe? Pues mira, fue porque es vocacional, puro y duro. Me encanta, ¿no? Es decir, es Me algo encanta que... cuando la gente dice eso. Te lo Me prometo, encanta. pero lo digo, lo comentaba ayer con Patri, yo sigo acostándome con la ilusión de levantarme porque voy a dar tengo clase. Sí, literalmente eso, es decir, Y os hay que lo tener en cuenta prometo, que es de secundaria, por favor, que eso no se olvide, que a día de hoy levantarte con motivación para darle clase a adolescentes... es Bueno. complicado, sí, y hay días que son terribles, días que estás aquí, otros más abajo, pero ¿por qué profesor? Pues porque mi padre ya lo fue. Viene de familia. Sí, él era docente y confieso que cuando estaba yo en secundaria y veía que tenían sesiones de evaluación secretísimas, veía que se juntaban todos los profes a hablar de nosotros en una sala. El chisme. El chisme de... Luego, las calificaciones... Pues todo eso me llamó muchísimo la atención y no lo dudé, es decir, fue a hacer la PAU y automáticamente filología inglesa porque sabía que el inglés era lo mío. No me equivoqué, Y fíjate, elegiste filología inglesa antes que magisterio.
Sí, sí, porque mi padre fue de secundaria, yo le Claro, ayudaba ahí. al pasar las notas, corregir, y era un ambiente que a mí me llamó mucho. En primaria no me fijé, la verdad, pero en secundaria sí que, pues eso, evaluaciones, las reuniones, las comisiones, dar clases, explicar, tratar de mantener a la chavalada en silencio. Todo eso a mí me motivó muchísimo y es que hacerte. Porque es que, insisto, me acuesto con la ilusión de trabajar y que no suene a esquirol ni a que voy a heredar la empresa ni nada, pero es que me encanta. A día de hoy me encanta. No, totalmente. Si es que todo docente tendría que tener ese Pues- sentimiento. Pues sí, es verdad que a veces yo entiendo que con el paso del tiempo te pueda quemar, pues porque es verdad que los chavales se van quedando en tendencias y tú te vas desfasando, ¿no? Sí. Entonces es verdad que montarte en el barco cuesta mucho, acercarte a ellos cuesta mucho. Y eso puede llevar al burnout, al agotamiento. Totalmente. Y del mismo modo creo que parte de culpa tendrá el docente cuando le pasa eso. Parte, no toda, pero alguna reciclaje, Estoy acercamiento, totalmente de acuerdo. Yo me acuerdo escucha. cuando trabajaba en los coles que la gente más mayor me decía, pero ¿por qué haces cosas? Si tú haces cosas, nos obligas a los demás a hacer. Exactamente. Claro. Y eso es verdad que es una batalla complicada que yo como compañero entiendo, pero también insisto en que parte de culpa tenemos cuando no nos reciclamos lo suficiente, cuando no conoces la jerga de tus alumnos, cuando no sabes de qué hablan, no te preocupas por cómo están, pues todo eso hace que la distancia se vaya acentuando. Sí, no, y además yo también soy de secundaria y siempre he pensado lo que tú dices. Cuando eres joven, tienes esa ventaja, por así decirlo, de, bueno, me asemejo a su edad, cuando yo empecé tenía 23, conectas muy fácil con ellos. Sí. Tienes esa dificultad de, voy a medirlos porque ellos me están midiendo para no pasar... Pero ¿cómo me hago de respetar? Claro. Y también he visto de compañeras, sí, ya más mayores, rozando la jubilación, y creo que es un poquito más difícil en el sentido de cómo conecto con ellos, o a lo mejor lo que yo creo que estoy haciendo bien para conectar con ellos no es lo suficiente. Sí. Yo también lo que veo y me llena de esperanza es que hay compañeros míos con, pues bueno, 55, 60 años que los chavales los adoran. O sea, pero es una cosa increíble. Eso es maravilloso. Y eso es maravilloso porque ves que si la persona quiere, tiene ese aura, se preocupa por cómo están y tal, los chavales, Claro. pero como si tuviera 25. ¿Cómo es eso? Si quieres, puedes. Sí, total. Tal cual. Pero es que lo veo y el saber qué pasa me da esperanza. En que no todo es la edad, sino en cómo enfoques tú esa práctica con el alumno. Y hablando así un poquito de esto, si tuvieses que definir tu práctica docente en 3 palabras, solo 3, ¿cuál eliges? Es complicado, ¿eh? Es una preguntilla tal. Bueno, pues yo creo que serían actividad, porque es verdad que soy nervioso y eso me ayuda a no parar. Es decir, yo estoy pendiente de... No lo conocéis, pero está aquí muy tranquilo. O sea, Sí, yo sí, que lo sí. conozco, está haciendo un esfuerzo sobrehumano por estar sentado en una silla. Total, eso. Que la inquietud mía hace que no pare. Entonces, actividad, una de ellas, o barra nerviosismo, ¿no? La segunda, seriedad. Es verdad que puede parecer, y lo es, que mis clases son o pueden ser un cachondeo, no en el término mal, pero es verdad que tuve la suerte de que un compañero en un día maravilloso me dio el mejor consejo de mi vida y fue que tensara la cuerda siempre mucho. Es decir, del mismo modo que doy pie a cachondeo, a chistes, a redes, porque me ven ahí, al mismo tiempo y en proporción igual, mis clases son muy serias y dejo muy claro desde el primer día, hablaremos sobre eso ahora, que conmigo no te puedes pasar ni un pelo a nivel de respeto, pero ni conmigo ni con mis compañeros. Eso es genial y lo hablábamos Sí. en otras entrevistas. ¿Cómo haces para respetar, o sea, para que te respeten y viceversa? Respetar a los alumnos, pero que te sientan cercanos. Sí, es muy complicado y para mí ha sido como una fase gradual,
cuando comencé a los 23 años, 24 creo, era muy serio, pero excesivamente serio. Sí, de hecho, no te imagino nada. mi atuendo era... Ibas con traje. No con traje, Uy. pero siempre americana, todos los días, pero todos los santos días. Por supuesto, Gemma, planchada, Ay, ay, a ay, conciencia. ay, a conciencia con A la... conciencia, sí. Y un maletín. Ay, que iba con maletín. Imagínate. De hecho, sé que compañeros míos de cachondeo decían, el del maletín. ¿El del maletín? Sí, otro El cobrador del frac. El inspector, ha llegado ya. Pero es gradual. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues yo es un consejo que doy y que transmito, porque mío no es, a mí me lo dieron, ¿no? Y es que el primer día que suele ser 8 de septiembre, 9, es el día más importante de tu vida. Sí. De tu vida. Lo he comprobado tanto para bien como para mal, en mí, en otra gente. Yo ese primer día dejo muy claro y con cero cachondeo que en el momento que te pases de la línea de dignidad de un compañero, de un profesor o de mí, tus padres estarán aquí esa mañana, te irás amonestado y que además sepan que el colegio tiene la potestad de decidir cuál va a ser el castigo. Y si tu pecado o si tu falta ha sido pasarte, cachondearte, reírte, tu castigo va a ser totalmente proporcional. Entonces, chavales que suben de sexto de primaria, en primero de la ESO, le dices esto. Claro que es lo típico, que se creen mayores porque pasan a secundaria, sí, pero al final son los más pequeños de secundaria. Efectivamente, es como un choque, ¿no? Y para mí es el día, insisto, más importante. Eso es lo que yo hago. Es decir, el primer día dejar Vale, muy ese es el claro, consejo que le damos a al futuro docente. Pues sí, que que tengan súper en cuenta que el primer día de septiembre va a ser el día más importante del año, con diferencia. Más que la graduación, más que la evaluación, más que junio, el más importante. Porque si ese día los chavales te miden y ven que hay alguna grieta o tal, estás perdido. Hemos dicho 3 palabras, me has dicho quietud, seriedad y simpatía. Simpatía. Es verdad que... Me gusta esa palabra. Sí, me encanta porque yo me río un montonazo en clase. A día de hoy, no sé. En clase. Sí, solo en clase. Sí, fuera no, fuera súper serio. ¿No? Hay compañeros que me suelen preguntar, ¿has trabajado hoy? Porque siempre estoy pues cantando... A las 3 de la tarde que estamos todos así muertos en la mesa y él llega. Y es verdad que como estoy muy activo por mi forma de ser, más el café... ¿Más el café? La frase a las 8 es, ¿cómo llega así? Entre ellos, entre los chavales que me ven, porque ya a las 8 estoy como muy activo. Simpatía, ¿por qué? Porque me encanta saber la vida del chaval, pero de verdad, qué ha hecho hoy, qué va a hacer luego, implicación, qué tal el fin de... Eso genera una cercanía increíble y esto, a su vez, me da pie a cachondearme. Por cierto, simpatía también porque, igual que el primer día, les digo, no os paséis, el segundo día les hablo y me pongo muy pesado sobre los complejos. Esto me da pie a la simpatía porque utilizo mis complejos para reírme de mí mismo y que ellos vean que no pasa absolutamente nada. ¡Qué guay! Sí. Y qué difícil hacer eso en secundaria. Lo hago a diario, ¿eh? Juego mucho con el rol del tamaño de mi cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es extraordinaria. Es decir, yo es verdad que cuando voy a comprarme una gorra me cuesta, porque no hay talla para mí, no se hace. Y con el cachondeo que lo lleva a tu terreno. Efectivamente, se rompe el hielo y el que a lo mejor tiene el complejo de pasado de peso o de que su nariz no le gusta, pues yo veo el cambio, cómo empieza a reírse. Como si al profe no le importa lo suyo. Efectivamente. Y esto, en consecuencia, perdón por la chapa, no, maravilloso, hace que los compañeros que tengan la tentación de reírse de esa nariz o de esa tal, no lo hagan, porque han visto que no le duele. Claro. Y esto me encantaría desarrollarlo algún día de forma intensa, cuando la vida me dé, porque creo que es la clave, no la solución, pero la clave para que el bullying tan hablado y tan esto
se disipe. Y es generar al chaval la capacidad de reírse de sí Y sí mismo. mismo. Oh, qué guay. Eso me encanta. Nunca lo había visto desde ese punto de vista, ¿eh? Pues sí, si lo enfoco así, vamos, alumnos míos pueden dar fe de que a diario me autoacoso a nivel bien para que ellos vean que no pasa absolutamente nada. A su vez, esto, que no es lo que yo hago, o sea, no es el motivo por el que lo hago, pero también hago que el chaval no tenga la tentación de reírse del docente. Claro. Porque ha visto que... Eso es, cuando lo suelen hacer es porque van a hacer daño. Y porque ven que duele, Claro. tanto en un chaval como en un adulto, y incluso entre adultos pasa esto. Sí. Pero cuando tú ves que la otra parte no se ofende, ves que no hay daño ahí, la indiferencia lo sepulta todo y acabó el problema. Y yo es que lo veo a diario. Metiéndonos en esa realidad del aula, ¿crees que esto es lo que más preocupa a los alumnos? ¿El tema de los complejos, del bullying? ¿O crees que, no sé, digo cosas, ¿vale? Que son más las notas, que es más cómo me lleve con el profesor, que es más el que no me quede ninguna? ¿Qué crees que es lo que más preocupa a los alumnos? O sea, yo dividiría el aula ahí como una muestra en porcentajes, ¿no? Pero si tuviera que decidir qué es lo que más les preocupa a día de hoy, sin duda, pero sin ninguna duda, la salud mental. ¿Tú crees que a un alumno de primero de la ESO le preocupa eso? Sin ninguna duda. No el concepto como tal, pero aunque él no lo sepa, sus preocupaciones tienen que ver todas con la salud mental. Complejos, Sí. amistades, la soledad, la aceptación en un grupo, tus costumbres, es que es una barbaridad. Y en primero de la ESO, ellos no lo saben, porque no son conscientes aún de que eso es un problema. Son más conscientes conforme va avanzando Claro, los cursos, digamos. sin ninguna duda. Claro. En el colegio en el que estoy, que tenemos tanto primaria como secundaria infantil, este año lanzamos un proyecto que es Habla con Kino. Y es que todos los viernes los alumnos me piden cita previa, Qué guay. los agendo y me cuentan su vida. Pero no vienen... ¿Es totalmente anónimo? O sea, ¿yo me puedo apuntar a hablar con Kino y que él no lo sepa? Totalmente anónimo, confidencialidad total, no lo sabe nadie, ni dirección, ni nadie, queda para mí. ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues que el chaval viene a contarme lo que por desgracia no cuenta en casa, viene a pedirme un consejo. Yo creo que al principio fue como hermano mayor y hoy por la entrada y tal, yo creo que ya es como un tío, me ven como el tío joven este que da, ¿no? Pero Bueno, me parece muy difícil, ¿no? Porque el compaginar entre lo que me dice el alumno, el querer ayudarle y lo que ampara o protege al profesor en cuanto a tener que transmitir la información al director, a la familia o a lo que sea, me parece muy complejo. es muy complejo y atractivo. ¿Por qué? Porque para mí como persona me pone ante un desafío increíble. No soy padre y eso es un matiz. Entonces, claro, Buah, es que, claro, no soy padre. Es que, un claro, tema ese. tu punto de vista es totalmente diferente. Total. Porque cuando eres padre dices, vale, voy a hablarle como si fuese mi hijo, voy a darle los consejos que le daría a mi hijo. Claro, Pero, no puedes comparar. claro, No puedo ser un padre ahí porque si no es que no vendrían. Y como no lo soy todavía, tengo esa ventaja competitiva, aunque suene mal, que hace que ellos también pues o sientan como la confianza, ¿no? de contarme de todo, de todo, de todo. Sí que es cierto que si el caso es muy grave, hablamos de un acoso por un compañero, tal, pues sí que tomo carta a nivel docente o tutor, ¿no? Y hago como la mediación. Pero suelen ser temas de pareja, temas de amores, desamores, suele ser consejos de hermano, ¿y es solo secundaria? solo en secundaria. Sí, porque por el horario es que es imposible. Claro. Y luego es que ha habido una demanda espectacular, que ha habido lista de espera durante el año. Es un proyecto que nació de la jefatura que a mí me encantó y que va a seguir. Dentro del proyecto de bienestar del cole. Estamos muy centrados en el bienestar personal del Que la salud alumno. mental. Es que los contenidos se enseñan, están bien, pero al final, siendo sensato, hablaremos ahora sobre esto,
la vida es complicada. Sí, no tanto el conocimiento, sino todo lo que lo engloba. Hacer sintaxis está guay, pero claro, ante un problema vital, la sintaxis... Sí, no resuelve mucho. En mi caso, saber el past simple está increíble, te va a ayudar mucho, pero claro, ante una tesitura hay que Lo actuar. mismo me da igual que se diga went que... Exacto, que con, te da igual. Pues muy bien, no sé, muy interesante. Y a día de hoy, en el aula, ¿qué es lo que más disfrutas dando clase? Bueno, en el aula, en la vida del centro. Es que disfruto desde que entro. Es una pena no tener testigos a día de hoy, pero es que estoy todo el día cantando. Aparte que cantar... ¿Cantas en inglés? También, Ah. sí. Canto fatal, ¿eh? Pero no es extraño que tú entres al cole y en el cambio de clase me escuches cantando Bisbal o cantando tal. ¿Por qué te cuento esto? Porque para mí, sinceramente, el hecho de estar entre jóvenes, porque yo me sigo considerando, o nos consideramos todavía tal, pero entre adolescentes, te genera una sensación de estar en la onda, de estar donde se cuece todo, que a mí me llena mucho. Es verdad que explicar me encanta. O sea, explicar a mí es una cosa... Yo digo siempre que hay momentos, a día de hoy, que estoy explicando materia y yo mismo, mientras explico, pienso, qué afortunado soy, tío. Pero a diario, ¿eh? Me pasa. O sea, me veo desde fuera haciendo eso y digo, Dios, qué suerte tengo. Te lo juro. Qué bonito es eso, ¿eh? De verdad. Entonces, claro, explicar para mí es el pilar, ¿no? Pero disfruto todo el día. ¿Y esas explicaciones con esas canciones, crees que es lo que motiva a tus alumnos a entrar en tus clases de inglés? Ostras, pues no lo sé, pero sí que es verdad que... A ver, si yo tengo un profesor que conforme entre me canta Bisbal, a mí me gana. A mí me pero gana. es que te canto y entonando, ¿eh? Y entonando, que no es poca cosa. ¿Das la patada de Sí, Bisbal? todavía no, porque no quiero que piensen está mal. Pero lo que sí que es cierto... Tendría que hablar él con Kino. Total. Literalmente, lo que en una de mis clases puede ser que te mande un ejercicio, esté toda la clase en silencio total y de repente me arranque con un corazón latino perfectamente. Y la gente se queda... esa tontería hace que esa combinación de seriedad con cachondeo, para mí es la magia de la clase. Entonces, ¿qué disfruto? Todo, desde que entro hasta que salgo. Ojo, hay días terribles. O sea, no voy a dibujar aquí, esto es impresionante. No, lo es increíble. Pero hay días que la cosa no está porque un alumno no quiere entrar en razonamiento, o porque es la última hora de un junio y nadie quiere atender nada, o porque es la primera hora y todavía no están muy por la labor. Sí. Claro, para un docente explicar y ver que no hay engagement es duro. It's a problem. It's a problem, yes. Pero independientemente de que hay días regulines, en general disfruto, vamos, desde las 8. O sea, la balanza es positiva. Muy positiva, muy positiva. Es que no cambiaría el trabajo por nada del mundo. Me encanta porque tenemos otros profes que han participado en el podcast también de secundaria y la visión es un poco más pesimista. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, lo que me está gustando de las grabaciones de los podcasts es ver las diferencias y cómo lo que hablamos siempre de, él es experto en fraseología, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Cada uno tiene su forma de enseñar, su forma de aprender y su forma de comunicar. Y no sé, hay gente que le sale mejor, que le sale peor, que tiene una visión mucho más positiva. No sé, me gusta. Es que, por acabar el tramo este, lo que intento transmitir es lo que a mí me han transmitido en casa, que es alegría. Da igual lo que estés aprendiendo. Eso es. No, pero tampoco estilo Mr. Wonderful. No, o sea, todo no es tan No lo había maravilloso. pensado así. Sí, pero que, o sea, Sí, es ahora ya. porque puedes sonar, guau, profesor, positivismo, total. Vale, sí, pero con matices. Alegría a la hora de enfrentarte al día a día. Yo en clase, evidentemente, en mi vida pues, hay problemas y uno pues, se enfrenta en la calle, en la familia, a situaciones pues, de tensión o de tristeza, ¿no? El chaval a mí no me lo va a notar, jamás. Y lo que le voy a transmitir es que no tienen motivo para estar tristes.
Están en su prime total, están en secundaria, que es como lo que nunca olvidas. Está hablando de secundaria, pero eso es una de las cosas que yo, por ejemplo, intento transmitirle a mis alumnos de universidad. Van a ser futuros maestros. O sea, no puedes entrar a una clase de primaria llorando como una magdalena, ¿no? Los problemas se quedan fuera del aula. Totalmente. Tus alumnos nunca pueden saber que tú puedes tener un mal día, si estamos de acuerdo, pero no se lo puedes transmitir a ellos. Claro, No, porque no les interesa, Uno, y dos, porque puede ser defectuoso, es decir, puede ser que se vuelva en contra de ti a la hora de que han visto una grieta claro. lo que hablábamos antes. de sensibilidad, y eso ya hace que, claro, es que no te lo pueden notar. Claro. Pero aunque es verdad que si están muy mal porque hay eventos que son terribles, Sí. evidentemente pues te quedarás en casa. Pero en el aula no pueden ver que tú vienes ni cabreado, porque ya también es verdad que el ser humano hace cábalas. Y cuando ves a un profesor cabreado ya empieza, seguro que se ha enfadado con su mujer, seguro, claro, entonces ya, y para no dar pie a nada de eso, alegría. Totalmente. No, pero además lo que estás diciendo se puede extrapolar la palabra alegría a todos los dominios, porque Sí, imagínate que vas al supermercado y la persona que te está cobrando en la caja no te dice ni hola. no sienta ¿cómo es bien. el anuncio ese de hoy no ha tomado Olbran? Total, sí, sí, No, sí, ni sí. hoy ni ayer ni antes de ayer, quiero decir. Es Pero verdad. si te dice, hola, ¿qué tal? Gracias. No que sea una tontería, pero te hace el día. Un camarero que También. te sirve con alegría, que te trata bien. Es que yo soy de los que voy al encargado y le digo, este tío es un máquina. Total. Pero es que además que yo he sido camarero 10 años, Entonces, tú sabes llegas lo a que una va. mesa y el hecho de ser simpático, de tener una cierta Cambia alegría. Todo la actitud cambia. de la mesa entera. Claro, aunque la relación vaya a ser de 1 hora y media o 2 que dure la comida, pero dices, se lleva mejor. Y luego que nunca sabe ni el camarero ni el docente, esa familia o ese Por comensal, lo que está pasando. ¿cómo está? Claro que es. Imagínate familia que viene a Murcia a disfrutar de su catedral, de su gastronomía, feliz y tal, y llega un camarero y le trata mal, pues le chafas el día. Total. La experiencia es total, ¿eh? Y cada vez que recuerden ese jueves en la catedral dirán, qué mala sombra tuvo este hombre, y no es justo. Un chaval igual, es decir, ¿cómo puede hablarle mal, ridiculizar a un alumno cuando no tienes ni idea de lo que está pasando el pobrecillo en casa? Sí, totalmente. Y eso creo que es una parte esencial, alegría. Sin taza. Sin taza de Mr. Alegría, Waterpool. alegría natural. ¿Y crees que ese es uno de los mayores retos a los que te enfrentas cuando entras al aula? El tener siempre esa alegría, el... Sí, esa energía es un... ¿Agota? Sí, porque tú sabes porque te pasará a ti igual, que nuestra jornada acaba por la mañana, a mediodía, y luego hay una vida. Hay unas obligaciones, hay una casa, hay unas redes, hablaremos, hay una pareja, en fin, hay un contexto que el profesor es profesor cuando trabaja. Por la tarde quizá es padre, es hermano, es tío, es novio, y claro, eso hace que tu día a día te agote, y bendito agotamiento, y sacar la energía o la capacidad para estar al 100% o al 80% a diario, de lunes a viernes, de 8 a 2, con chavales que tienen el hook, su gancho son 3 segundos, Sí. es una labor titánica, pero es parte del contrato. Sí, O sea, que totalmente. eso hay que asumirlo y normalizarlo. Totalmente. ¿Y qué te gustaría que el día de mañana, cuando tu alumno de ahora segundo de la ESO, me lo invento, salga del colegio, te vea por la calle, ¿qué te gustaría que recordara? Más allá del inglés, de la materia. Nada El de inglés, past simple, di la nada de verdad. inglés, nada de inglés. Hombre, lo de los verbos me gustaría. Las columnas, sabéis que eso es básico. fundamental. El go, when, gone. Claro, y las páginas de los verbos irregulares que están al final Al del final libro del de libro. todos los libros de inglés del mundo. Los anexos, eso, bien. Pues eso sí, pero independientemente del contenido, lo que me gusta que me digan y me lo dicen es que tú me escuchabas. ¡Buas! ¿Qué pasada? Sí, eso me pasa, ¿eh? Luego también, pues hay otros, yo me reía un montón, tus complejos, me ayudaste a salir de ese bucle de complejo, pero es verdad que lo que me comentan, y todos mis compañeros escuchan, ¿eh? Pero lo que me transmiten a mí es eso, es decir, que te preocupabas. Llega el lunes, esto es
tal cual, ¿eh? Lunes, 8 de la mañana, primero de la ESO, imagínate. Yo no me pongo a darle la turra, a explicarle. Lo primero que hago es, ¿cómo estáis? Pues bien. ¿Y tú, Juan? Bien. ¿Y tú, tal? Y a raíz de ahí, usando el inglés, les pregunto por el fin de semana. Les encanta contármelo. Les encanta. Pero igual que a mí, me gusta que un amigo me diga, ¿qué tal tu día? Tu pareja. ¿Cómo te ha ido? ¿Has Y estado que te lo bien? pregunte de verdad. Efectivamente. Que la respuesta no sea, bien, ah, pues Ah, genial. venga, vale. Y sigo. No, que te Pero mire. que le apetezca saber de verdad cómo está. Y como a mí eso me encanta, lo hago a diario. Y si es viernes, cuéntame qué vas a hacer el fin de. Le encanta. Mira, una cosa que el otro día vi en un tribunal de TFM, un alumno, matrícula de honores, él sacó, o sea, un trabajazo. Hizo una serie de actividades, pero él lo que quería medir era la energía de los alumnos. Y entonces hizo una tabla en la pizarra donde ponían estoy triste, estoy cansado, estoy motivado, estoy alegre, un montón de emociones. Y cada alumno pues tenía su número de la lista, ¿no? Pues el 1, el 2, el 3. Pues yo soy el 1, pues antes de empezar la clase estoy triste. Por lo que sea, no doy mis motivos, estoy triste. Tú estás motivado, tú estás enfadado porque te has peleado con Perico. Hacemos la actividad, hemos terminado la actividad. Ahora, ¿alguien quiere mover su número? Qué bueno. ¿He dejado de estar contenta y ahora estoy enfadada porque no me sale bien la actividad? ¿Tú que estabas enfadado con Perico? Pues mira, ahora estoy súper alegre porque a partir de la actividad ya no estoy enfadado con Perico. Me encanta esa idea. Tío, y me pareció Me ha encantado. que es con posi en la pizarra. Sí, o sea, no súper necesitan sencillo. materiales. Me pareció maravilloso. Te lo digo en una clase concreta como al principio y al final del día, al principio y al final de la semana, al principio y al final del trimestre. Total, qué O chulo. sea, es eso. que me pareció una ideaza. Es una ideaza. Sí, sí. La voy a robar. Abiertamente lo Sí, no comento pasa, para- es de un alumno, no es mía. Ya, Es de Muy un alumno chula. de DF, Muy sencilla. Además, aprovecho eso para explicar que si algo he podido ver a nivel de aula es que cuanto más sencillo sea la actividad que le hagas, mucho mejor. Y por eso me encanta, porque será un post-it, escribir y ya. A veces nos centramos en trabajos cooperativos, en la metodología esta. Y al chaval yo creo que dada la complejidad de la sociedad a día de hoy, en la que ellos tienen estímulos todo el día, Y de todo al alcance de un clic. total, el hacerle algo sencillo y que vean que no hace falta un teléfono, para reírte o para pasarlo bien, ese tipo de ideas me encantan. Porque son rudimentarias y cualquiera la puede hacer, no tienes por qué tener un don especial. No, basiquísimo. Muy chula. Qué bueno. Y vamos a pasar ahora un poquito a lo que has dicho antes de las redes sociales. Porque, claro. Va, abrimos melón. Tómamelo. Vamos, venga, me gusta. Porque, claro, yo por ejemplo no sabía que te llamabas Joaquín. Qué fuerte eso, ¿eh? Yo te conocía como Kino, y ya está. Ya está. ¿Cómo nace eso? ¿Cómo nace aprende con Kino? Pero fíjate que eso me gusta, porque quiere decir que el nombre ha calado y la marca pues se ha quedado ahí. Eso, No, totalmente, sí. me gusta eso. Pues mira, nace de que desde pequeño tengo la suerte de que mi madre es de un pueblo precioso, aprovecho para promocionarlo, se llama Aledo, al cual tenéis que ir. He ido. Y mi padre tiene una pedanía muy bonita, pequeña también, que es de Mula Yechar, y es una pedanía diminuta, pero con gente increíble. Bueno, pues la suerte de que mis veranos fueron pues, en un pueblo, en otro, hemos vivido en Murcia, y empezaron a llamarme Kino, no sé muy bien el momento, pero en la adolescencia, porque es como un diminutivo de Joaquín, en Valencia, en Cataluña, y no me sonó mal, me gustó, y la cosa empezó, me lo puse de nick en Discord, hace ya Madre un de montón. Dios. Sí. Me acabas de hacer vieja. Y ya- Él no sabe ni lo que es, seguramente. Sí, lo sé. Y ya se quedó perenne ahí, y me suena bien. Luego, además, es verdad. Es verdad que el año de Erasmus, Joaquín en Manchester, en un británico que tiene un acento como el de Liverpool, que es muy cerrado, para que entendáis, bus, autobús, allí es bus. O sea, fíjate ese contraste, ¿no? Joaquín para ello era terrible. Muy difícil. Muy difícil. Me cuesta a mí algunos días. Pues claro, Kino era como Kino y como Kino. mucho más y se quedaba. Sí. Entonces nació ahí. Y mucha gente me encuentro que no tiene ni la más mínima idea de que mi nombre no es ese.
Y entonces a partir de ese Kino nacieron las redes sociales, como Aprende con Kino. Ostras, es que viene como anterior a eso y no te Viene más no para te la ves atrás. venir, sí. O sea, antes de Aprende, yo tuve en la misma cuenta era Cocina con Kino. Cállate, espérate, espera. Qué Giro de raro. guión. Te lo Giro de prometo. guión. Sí, y viralicé recetas chulísimas porque cocinar me encanta, ¿no? ¿En No- inglés o en español? En español. Si es que no soy tan rancio, ya, yo inglés de 8 a 2 y ya. Y ya. Y ya. Bueno, y hacía Cocina recetas. con Kino. Sí, pero sin cara, me daba ¿Cómo te me vergüenza. ha dejado? Solamente veía mis guantes de cocina y cortar y Y ya. la voz en off, ¿no? Sí. O ni eso. con ¿Cuántos música. años hace de eso? No, eso hace pues hasta diciembre, yo empecé con Aprende en diciembre del 25, perdón, del 24, hace un año y medio, y la semana antes estaba publicando recetas en la misma cuenta. ¿Y qué ha pasado? Chulísimas, ¿Qué de ha pasado? pasta. ¿Qué pasó? Pues que mis alumnos fueron muy insistentes, tienes que salir, porque claro, como soy tan personaje, Me Pues gusta esa definición. lo soy, ellos decían, tienes que exportar esto a las redes, tío. No puede ser que no salgas tú porque yo es que solo salían mis manos, Pero cortando. tus críos sabían que esas manos eran tuyas Por y que la cuenta era supuesto, tuya. y me apoyaban y reposteaban y tal. Y viralicé pues recetas de pasta, tal. Qué fuerte. Pero decían, tío, este carácter, este personaje, sácalo a Tiene las que ver redes. la luz, ¿no? Sí, y así fue. Pasé de la receta al Aprende en 2 semanas, más o menos. Y ya pues di la cara, salí... Di la cara. Sí, salí de cara, porque me costaba, ¿eh? Y salí y ya pues empecé así, como consecuencia de la insistencia de mis alumnos, que estaban hartos ya pues de ver profesores everywhere y querían el Y que el suyo, suyo no querían estaba, claro. el de mula y así fue. Y empecé Bien. así y es verdad que se me fue un poco de las manos. Porque lo mío era para un grupo de chavales hacer clase, la tontería claro. y ya. Y Claro, pero es que eso ha llegado muy lejos, porque al final te sigue muchísima gente. Bueno, a ver. O sea, vamos a concretar. Bueno, claro. Le sigue mucha gente llevando como lleva un año. Claro, es un muy año poquito y tiempo. 3 meses, creo, por ahí. Es verdad que... Perdón, Instagram, TikTok, Facebook, especifica un poco qué redes llevas para... Estoy en Instagram, en YouTube Ujú. y en TikTok. Vale, lo pondremos en la cajita para que tengáis todas las cuentas. Muchas gracias. Es verdad que a ver, tengo como el síndrome del creador joven. Me explico. Cuando tenía 1000 seguidores hace un año, me parecía poco. No sé si por ego o porque al final te comparas con lo que te sale, ¿no? Tuve la suerte de que hace un año, en verano, pues hice cuatro vídeos gracias a un creador que es top, que es Guille Collado. Seguidlo porque vais a aprender infinito. Gracias a él estuve con él en tutorías y di un cambio de contenido. Pasé de hacer algo como muy rudimentario, en clase, sin micro, la cámara con neblina, móvil viejo, a profesionalizarlo, ¿no? Entre comillas. Y es verdad que a día de hoy sí que veo que tengo seguidores, tal, pero cuando me dicen, te sigue gente, para mí todavía no. ¿Quieres No sé si llegar me más explico, lejos? o sea, no sé si es que quiero llegar o que la comparación con el mercado que hay hace que sientas que tal, pero es verdad que me doy cuenta de que me sigue mucha gente. Y más Que de la sí, que yo mucha pensaba. gente. Sí, pero más de la que pensaba yo. Y bueno, pues tendré en total quizá 50.000 personas en total, ¿no? No es una locura, pero es verdad que en perspectiva, al mismo tiempo que mi ego me dice todavía no es tal, por otro lado, vamos, que de cómo empecé a cómo estoy hoy, había un cambio, sí. Y luego es verdad que ha habido días como aquí en la facultad que para mí fueron increíbles porque me pedían fotos, me paraban y decía, pero ¿cómo vas a parar a un creador que te habla de optativas, de carreras y tal? Pues sí, inimaginable, ¿no? Y luego en el municipio de Mula, imaginaos, le salgo a todo el pueblo, Claro. ya no hay sitio al que no llegue
que me digan te sigo y yo, vale, muchas gracias, que no sé muy bien qué responder, Pero me hace ¿sabes? gracia porque es como, no, es que no he llegado a mucha gente todavía, entre todas mis redes junto a unos 50.000 seguidores, 50.000. Claro, O que sea, son muchísima gente. y al mismo tiempo, oye, te he echado una foto conmigo, perdona, pero ¿por qué? Sí, sí, sí. ¿Sabes? Es Te como... lo prometo, es así, es decir, me choca mucho. Pero bueno, honestamente, es verdad que estoy orgulloso de lo que he creado de la nada, yo solo, mi pareja me ha hecho un cable en casa increíble y a nivel de gestión, pues respondo yo los mensajes, en fin, pues como todo, ¿no? Es decir, que es algo básico, pero que le ha gustado a la gente y estoy agradecido, pero vamos, aunque lo dejase hoy, habría cumplido un sueño. Hablando de esto, porque claro, estás diciendo, soy profe de inglés, tengo redes sociales muy potentes, pero tú no divulgas inglés. Nada de Claro. inglés. ¿Qué tipo Cero. de vídeos o qué temas compartes tú y qué es lo que te impulsa a seguir compartiendo contenido? Pues Porque vamos no es a... cocina, No, ni no, es no, no, inglés. no lo descarto que algún día nos salga otra vez con alguna pasta, pero ¿qué me motiva? Pues el alcance que hay, ¿no? Es decir, no hago nada de inglés porque creo, cuando hice el estudio de lo que podía generar o crear, vi que el inglés era un mercado saturado ya. Es decir, imagínate la de vídeos que hay que te enseñan el verbo to be es tal, 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 el pasado simple tal, 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 el presente perfecto. Entonces, para destacar ahí tenías que ser como muy bueno o luchar con gente que lleva desde la pandemia, que son los que de verdad lo petaron, ¿no? Los que empezaron ahí. Decidí volcarme en la orientación académica. ¿Por qué? Capricho, no. Hiper importante. ¿Es un tema de mi rama, especialidad mía como tal? No. Pero mi experiencia diaria en el aula me hace ver las carencias que hay en el sistema, por desgracia. Yo creo que desde su origen, a nivel de orientación, sin ir más lejos, en mi caso, yo hice bachiller de ciencia. Yo hice biología, hice física, hice química. Mi BAU fue la de física, química, bueno, lo pasé terriblemente mal. ¿Por qué me metí ahí? Pues porque una persona que estaba encargada, bendita, de la orientación me dijo que el bachiller para tener más salida es mejor, cuando yo tenía claro que mi vocación era esa. Entonces, ese mal paso, ese trago que yo pasé segundo de bachiller fue horrible. Con una física que no se podía entender, con una química que era, la biología. Entonces yo creo que ese trauma pequeño me impulsa a evitar que la gente lo pase mal. Eso lo hablábamos en otros podcasts, bueno, no sé si ahora ha salido ya, el hecho de que la experiencia de uno mismo hace mucho más que lo que te cuentan. Sin ninguna duda. O sea, si yo te cuento, pues el primo de mi amigo se fue de Erasmus, no lo vas a ver igual que si te digo, pues yo me he ido de Erasmus. Ya me vas a escuchar de otra manera. Sí, porque la y en primera este persona... caso, el tener la primera persona de, pues lo he pasado mal, no sé, en una oposición, o lo he pasado mal al entrar al colegio, o lo he pasado mal en mi carrera. Joder, que transmitir todo eso... Pero es que yo creo que puede evitar y evita casos como el mío y como cientos que hay a diario de gente que no la orientan bien y es súper importante, pero te hablo de una carrera, de un bachillerato, de una FP, de una optativa en la ESO. Fíjate la diferencia que puede haber de una persona con un don musical de hacer música a hacer emprendimiento. Pues el matiz y lo que le puede despertar al alumno en música que puede ser determinante para su carrera. Entonces, claro, meterte por meterte o meterte porque el amigo se mete o meterte porque has visto en un vídeo que si haces ADE te colocas seguro es un problema y es un engaño. Entonces creo que yo ahí estoy abriéndome una senda que a veces tiene más alcance, otras menos, pero me gusta estar ahí porque es una batalla que quiero pelear. Y eso es lo que me impulsa. Perdón que me he ido, porque yo me voy así, pero es lo que me impulsa. Es decir, es ayudar al prójimo a que no la líe decidiendo. Y puede ser un alumno o puede ser un padre. Sí, claro. Porque yo creo que en mi base de seguidores, al menos en Instagram, que es donde subo contenido como más serio, en TikTok a veces me desmeleno, a veces. Bueno, desmelenarse, en mi caso, también es
un poco fantasmada porque no hay mucha melena. Como ya sabes, Gemma, la hubo, la hubo. Pero me refería a esto porque creo que mi base ahí son muchos padres. Me siguen muchos padres que se fían del contenido que les puede dar no yo, sino un docente. ¿Y te que piden está en el aula. consejo? Sí, me escriben mucho. Antes de ayer me puse a responder mensajes desde mayo, porque claro, es que Bueno, con las evaluaciones y todo mayo y eso. junio han sido, bueno. Claro, Y luego, lógico. si hay padres, te podría enseñar. Mi hija ha estudiado odontología, se arrepiente ahora porque tal, o mi hijo ha hecho el bachiller. Este es el más común, ¿no? Mi hijo está en ciencias y ha sacado un 9 en la PAU. No ha entrado porque tal, que le... Bueno, ¿Ahora qué? Pero o sea, tampoco me erijo como un gurú, para nada. Por delante va que no quiero determinar ni elegir el futuro por tu hijo ni por ti. Te voy a dar las pautas que yo haría o en función de lo que yo he visto en el aula. Pero mi palabra no es el evangelio. Claro. Contrástalo. Pero sí, consulta, no a diario, pero semanalmente, alguna cae. Eso es genial. A mí me pasó igual. A mí yo tenía clarísimo desde siempre, desde la ESO, que quería ser profesor de francés. Pues me comí las matemáticas en bachillerato, virgen del camino seco. Como yo, macho, es durísimo, ¿eh? Además feas, ¿eh? Si me descuido estoy allí todavía. No, y yo, porque tuve dos docentes muy humanos que entendieron que mi vocación era otra. Me pasó Yo sé igual. lo que habláis de muy de letras. Sí, ¿verdad? Pero para mí fue un trago duro. Entonces, yo siempre digo, le comentaba siempre a un profesor con el que estuve aquí de alumno interno, que mi peor año fue segundo de bachiller, peor que primero. Claro, porque no Mucho sabes peor. qué hacer. Que va, y luego que la biología no me gustaba, la física no me gustaba. Y eso viene por una mala orientación. Total, o nula en algunos casos, porque... Y creo que es un problema en el que se puede usar la frase típica de poco se habla, del que poco se habla. Ojo, no es que los orientadores no estén informados, para nada. Yo tengo compañeros que son artistas, ¿eh? Pero es cierto que hay una carencia de información, no por su parte, sino del sistema, que hace que el alumno se vea arrastrado a decidir porque la manada o porque el grupo ha decidido que se haga eso. Sí, porque muchas veces tú sabes que tienes tú como alumno, sabes que hay un orientador en el centro, sabes que puedes ir a hablar con él en cualquier momento, que te puede orientar. Pero es como no, es que si mis colegas se van a ciencias, si mis colegas de optativa cogen francés, Claro. sí, yo voy a hacer lo mismo con tal de no quedarme solo, en vez de pedir ayuda o de ver. Claro, y sabes que es lo peor, que ese pensamiento o decisión de arrastre también nos pasa con las carreras, ¿eh? Y es un problema. Igual. Es un tema que no he abordado yo aún a fondo. Hablo mucho en TikTok sobre carrera y tal, pero pasa mucho que hay gente que saca un 7 en la PAU, un 6, que está muy bien, pero dice, ¿y yo con esto qué? Y entonces empieza a ver que sus amistades se meten a ADE, a Derecho, tal, y no le gusta. Es un problemón, porque vas a tener que estudiar conceptos que no te van a gustar, y como sabéis, estudiar una carrera que no te gusta es terrible. Si ya con la nuestra hay asignaturas que dicen, madre mía, Sí, yo recuerdo, hay algunas, no voy a hablar porque respeto muchísimo todo el contenido, pero yo lo pasé aquí también con algunas que fue duro. Y eso es inevitable, ¿no? Hicimos la misma carrera, él en inglés y nosotros en francés. Entonces las asignaturas son exactamente las mismas, el mismo itinerario, en dos idiomas diferentes. Imagínate. Y luego, claro, la base está en una falta de información. Sí. Claro, es que eso nos pasa a nosotros en la Facultad de Educación. Ellos hacen 3 años de carrera genérica y en el cuarto año eligen la mención que van a hacer, la especialidad. Mucha gente se mete a francés, que es nuestra especialidad, no, es que se mete mi amigo. Ya, pero es que tu amigo ha hecho bachillerato, lleva 10 años estudiando francés y tiene un nivel C1. Claro. Y tú tienes un A0. No te compares. Entonces, claro, cuando llegas y ves que tienes que hacer una obra de teatro en francés, es como, qué bueno. ¿y ahora qué? Madre mía. Y se te atraganta muchísimo el último año. O lingüística francesa, o fonética. Fonética. Es que, claro, entonces, si desde las redes podemos atajar eso desde mi casa o desde el aula a coste cero, pues lo hago. Es decir, es que no me cuesta. Mientras tenga ese impulso, ¿no? Que yo sé que llegará un día, como con la cocina, que diga, mira, ya, hasta aquí, hoy va a ser pesca con quino. Y cogeré mi trípode, me iré al pantano de tal, que no pesco yo, pero bueno. Me encanta.
y será eso. Pero mientras tenga el impulso esto, la motivación para publicar, seguiré batallando ahí. Ojalá algún día petanca con Kino. ¿Te imaginas? Se dará, No lo descarto. Pues no estaría mal, no estaría Me mal. encantaría. Tirando del hilo de las redes sociales, hay mucha gente que tiene el cliché pero bueno, sí, la idea de distraer. Pero claro, tú la enfocas a enseñar de alguna manera, aunque no transmitas conocimientos de tu materia, pero también se considera aprendizaje. Sí, y además creo que es un contenido que es educativo, que es harmless, es decir, que no hace daño. Y creo que al chaval, si de verdad le interesa, se va a quedar a verlo. Evidentemente soy consciente de que mis alumnos a diario, porque lo veo, porque tienen Chromebook, porque tal, ellos no ven, su vídeo ideal no es el mío. Su vídeo ideal es un tren, es un baile, es una tontería, es una frase absurda, que me encantan, luchar contra esa dopamina que le genera el otro vídeo es complicado. Sí. Pero para mí el simple hecho de que le den a guardar el vídeo es como que lo ven útil y ya eso ha generado pues un sentimiento de un microsegundo en ellos de tengo que verlo. Claro, un cierto interés. Claro, Cuando haces este tipo de vídeos, ¿lo haces pensando en los alumnos o pensando en la familia? depende del vídeo. Por ejemplo... O sea que sí que hay un pensamiento... Sí, y hablaremos ahora sobre el contenido y tal, pero sí, depende del vídeo. Por ejemplo, en verano, yo sé que hay padres preocupadísimos porque su crío su cría de sexto a primero. Es una preocupación. Sí. ¿Por qué? Pues porque pasas de tener 6 asignaturas a 11, porque pasas de un ambiente muy infantil, Muy familiar, digamos. sí, a un ambiente más de jungla, más de a ver aquí es lo que pasa, y tercero, por las amistades. Entonces, yo sé perfectamente que el vídeo que haga a finales de julio o agosto para alumnos que pasen a primero de la ESO van enfocados para los padres. Claro. Sin embargo, cuando hago un vídeo de top 5 carreras mejor pagadas, evidentemente va para el alumno de segundo de bachiller. El padre ahí, pues sí se lo puede enviar a su hijo, pero no va a ser igual. O sea que sí que hago un estudio de qué contenido y para quién y dependiendo de qué semana. Si estamos en época de elegir optativas, tengo que hablarles sobre eso. Si hay un cambio en la PAU, pues evidentemente te voy a informar para que no tengas que coger el decreto que no lo entiende y tal. Depende del día y de la época. ¿Y qué ventajas crees que tienen las redes sociales o el transmitir la información de esta manera frente a recursos tradicionales como por ejemplo estabas diciendo, me cojo el BOE y me lo subrayo? El alcance, yo creo que es el alcance. El alcance. Total, es decir, es que... La agilidad de... Total. Lo tengo ya. Tú piensas que un vídeo mío que podría grabar para mis alumnos y ponerlo en Classroom sobre las optativas de cuarto de la ESO, el alcance serían 30 alumnos con suerte. Claro. Ahora, dependiendo de las líneas que tenga el cole. Claro, y que el crío lo vea, ¿sabes? Porque a lo mejor en Classroom tal. Pero el alcance que hay a nivel nacional de lo que les pueda decir yo y que les sirva a un chaval de la Rioja, para mí eso es increíble. Y luego creo que traducir a lenguaje de calle el nuestro y el de ellos, que no están muy allá, un BOE, pues les va a ayudar más que... O quizá les va a acercar o les va a dar la curiosidad de informarse que si tuvieran que cogerse el BOE, pues a lo mejor ni se lo planteaban. Claro. ¿Sabes? Entonces creo que ahí las redes nos ayudan mucho y creo que son la herramienta. No quiero decir que todos los docentes, ni mucho menos tengan que tener tal, pero sí me parece una herramienta, por lo menos, a tener en cuenta. Para tu día a día. Ay, perdón, te gusta. No, que va. ¿Y consideras que hablando de las ventajas también hay inconvenientes en el ámbito de las redes sociales? Pero a nivel de... educativo. Sí, yo creo que inconvenientes hay no tanto nuestros, sino de prejuicios que puedan haber a la hora de... pues dedícate a enseñar en vez de... Hay gente que no procesa que un docente pueda hacer un vídeo, porque todavía es como algo muy... O sea, prejuicio más bien por parte de las familias, ¿te refieres? Sí, ¿por qué? Porque el influencer como tal lo tenemos catalogado como el que baila delante de la cámara, como el que hace las tonterías tal.
Y creo que hay un género nuevo, que cada vez somos más. Yo creo que cuando empecé recuerdo a 4 o 5 referentes y a día de hoy somos ya la veintena de gente que se dedica a divulgar, ¿no? Yo sí creo que existe el género nuevo de influencer docente que no tiene nada que ver con el baile, independientemente de que un martes hagas un baile, porque Claro, no te tiene nada guste. que ver. Entonces, inconvenientes creo que los mínimos, pero más a nivel de prejuicio, Total. no de alcance, porque yo os prometo que en 1 año y medio, con miles de comentarios en vídeos, de preguntas, tal, yo os prometo, de verdad, ¿eh? Y están mis redes ahí, no he tenido, yo creo que ni un comentario de odio. Eso es muy bonito, ¿eh? Pero eso es porque el contenido es tan higiénico, es tan neutro, que Que no no da pie a... Claro, y creo que eso es un matiz que tenemos que alabar. Es decir, ¿Pero crees que la figura del docente ha cambiado desde que están las redes sociales? bueno, yo me encuentro vídeos que, ojito, de alumnos Claro, que porque- nos tienen como un bicho rarísimo. Es que tú, por ejemplo, el contenido que creas es, pues eso, en relación más a la orientación del alumno. Yo los vídeos que creo o el contenido que creo es en cultura francesa. Dependiendo del docente, es un tipo de contenido, pero ¿crees que los alumnos nos ven o prejuzgan o no sé cuál sería la palabra, Ujú. por hacer contenido? ¿Nos ven diferentes? Yo creo que sí, pero para bien. ¿Para bien? Total, sí, sí. Yo he comprobado ir por el patio, en mi caso, ¿no? Un colegio con 600 alumnos, ¿no? Yo los de quinto, cuarto no los conozco en primaria. Ir por el patio y decir, Kino, Kino, Kino. Claro, Pues ya eso, te conocen. claro, me hace ver que la figura del influencer tal les acerca y no es malo. Es decir, si tu pregunta iba por si nos ven raro, no en ese sentido, sino en todo el contrario, de acercarnos. Otra cosa es que tu contenido, que no es el caso, el nuestro, pues sean, digamos, como más de nicho, más friki o más que te implique hacer un poco más el ridículo, entiéndase bien, o que te implique hablar de temas que quizá no tienen mucho que ver con lo tuyo. Ahí ya sí que podemos entrar en análisis de juzgar y tal. Pero contenido educativo docente que les ayude a tal, les encanta. Total. Es que a mí me encantaría, Claro. sinceramente. No, pero en parte yo creo que también esos prejuicios de los que hablamos, pues imaginamos que un docente o una docente tiene una cuenta en la que mezcla contenido educativo y contenido suyo, pues como cada uno compartimos en nuestro día a día. Creo que no terminamos de ver, y sobre todo lo veo en gente relativamente mayor, porque luego lo veo en los comentarios, lo típico, sale en TikTok un claustro bailando saliendo del colegio porque se va el 30 de junio. Es que solo tenéis vacaciones, es que tú te crees el futuro del... Pues no, señora o señor Cromañón. Quiero decir, trabajamos y somos Sí, hay competentes. vida fuera del aula. Claro, aunque salgamos haciendo un poco el tonto. en el vídeo. Estoy de acuerdo ahí, total, pero confieso también que cuando veo a un profesor que los hay, y esto me supera, confieso esto, cuando veo a un docente sabiendo ya los prejuicios que hay sobre el sueldo, bueno, que ya a día de hoy, por el coste de nuestra vida, no era como... Porque fíjate que mi salario a día de hoy es el mismo que el de mi padre hace 20 años, ¿eh? Claro. El mismo. Cuando mi padre estaba ahí, la barra de pan costaba 50 céntimos, a día de hoy está... O sea, que el sueldo ya no es ese tabú, ¿no? Pero sabiendo que hay un prejuicio y un odio tremendo hacia las vacaciones por lo que despierta y tal, cuando veo a un docente en redes haciendo alarde de las vacaciones, como vacilando, a mí eso es verdad que como docente me denuncia, porque creo que no es lo más correcto generar ese debate. Hay gente que por desgracia no ha podido estudiar, hay gente que se enfrenta a jornadas de 12 horas, hay gente que tiene que alimentar a hijos y tal, y tiene que trabajar de sol a sol, y cuando llega a su casa y pone Instagram, lo último que quiere ver, yo creo, es a un docente vacilando de que tiene 2 meses de vacaciones. A mí eso me denuncia, ¿no? Pero sí que es cierto que otras veces, como lo del claustro, cuando salen bailando, tío, que menos que haya alegría en un colegio. Total. O sea, que Volvemos a la palabra del Es que, inicio, claro, ¿eh? Claro, pero es que, quiero decir, qué escándalo, ¿no? Que los dos docentes se van de vacaciones en Navidad bailando. Macho, pero que quieres ver llorando
Alegría, si es que tu hijo tiene que estar rodeado de un ambiente Muy feliz, sano. positivo, emprendedor, sincero. Yo eso no lo veo mal. Ahora, los vaciles estos Sí, me superan bueno. un poco. ¿Cómo consigues compaginar el ser docente y llevar redes sociales? ¿Te implican mucho tiempo las redes? ¿Sabes compaginarte bien? Va por época. Mira, sinceramente he encontrado como la forma que mejor me viene, sacrificando un poco de mi tiempo personal, Ujú. pero Claro, porque que no se nos olvide que todo esto se hace extra, que él lo hace por amor al arte. Claro, porque quiere. Sí, sí, yo y no grabo nada en horario laboral, eso sí que es una regla que me autoimpuse. A mí mi colegio me ha apoyado y me apoya a diario, les encanta, el equipo directivo, Eso es genial. no, me apoyan, vamos, al máximo, ¿eh? Pero sí que es verdad que yo asumí desde el minuto cero que en mi horario laboral no iba a grabar absolutamente nada, a no ser que fuese contenido pues, para el centro, Ujú. educativo mío para el Classroom. Entonces, el hecho de tener ya como organizado que grabo a diario de 2 a 3 cuando nadie queda en el cole, cuando tal, eso me tranquiliza. Es verdad que Tienes como tu horario fijo sí, de... fijo, edito por la tarde, en media hora tengo ya como en el CapCut pues como mi rutina automatizada de que le hago el mejorar la voz, tal, la Claro, una luz. mecánica ya Sí, programada. eso me ha ayudado muchísimo a compaginarlo y a no agobiarme porque mi nerviosismo es proporcional a mi sensación de agobio a la mínima. Claro. Yo cuando veo un texto de WhatsApp así, un audio de 11 minutos, Cortocircuito. soy de los que no tengo tiempo. No. Sí, sí, Entonces, venga. sí. Entonces me agobio, ¿no? ¿Qué pasa? Que el tener esa rutina de 2 a 3 grabar, o de 2 a 2 y tal, con mi PowerPoint que ya me hice el día anterior, hace que no me agobie. Aún así, hay días que el vídeo requiere como más edición o tal, pero por norma, compaginarlo ya no es un problema. Lo fue al principio porque no sabía ni por dónde... ¿A qué hora, en qué momento? Nada, cuando publicaba, cómo. A día de hoy es un apéndice mío que está ahí y que no me molesta. Muy bien. Retomando el burnout de antes, el agotamiento, ¿te ha pasado con las redes? Sí. Sí, confieso que hay un periodo, y esto creo que también es un consejo, no como docente, sino a los que se animen a crear, que yo a mis alumnos los animo a diario. Digo, tío, estáis en la época de las redes. Es decir, no solo... Uf, pero son menores. No, pero no solo a nivel de tendencia, sino de modelo de negocio. Les hablo como... Yo Vale. este año he estado dando en diversificación Ujú. y aprovecho ahí para hacer emprendimiento y crearle, les explico cómo funciona el país, cosas que les sirvan, ¿no? Si hay O un sea, que realmente son útiles. correcto. Sí. Si hay un conflicto entre Irán y Estados Unidos, pues le explico la historia de por qué, ¿no? Objetivamente. Te cuento esto por qué, porque les animo a diario a que emprendan. Cuando tengan el momento de llegar a, pues, a los 18, pero estoy todo el día animándole a que, tío, emprende, no te dejes llevar por una carrera, ¿qué tal? Y esto entronca con lo que decías de si me he cansado. Sí, hay un periodo, perdón por la conferencia, un consejo que es que cuando empiezas a publicar y solo te ven tus tíos y tus primos, hay un desierto ahí que se pasa mal y que te cuestionas realmente. ¿Merece la pena? Luego, el qué dirán, dices, cuando la gente vea que no le han dado me gusta, cuando la gente van a decir. Y eso es un trance ahí de unos meses que hay que pasarlo, ¿eh? Porque te preguntas sobre la utilidad. No tanto porque lo hago, sino es útil esto. Vale, y con esto que me estás diciendo, ¿qué te aporta la divulgación que no te aporta el aula y viceversa? Buah, la divulgación en redes me ha aportado cosas tan bonitas como estar aquí ahora mismo. Y es así. Sí. Y es un ejemplo para que veáis la aleatoriedad del momento, lo random que puede llegar a ser crear en redes. Me ha aportado alcance. Esa palabra. Como te comentaba antes, el poder llegar con un mensaje del que estoy convencido que va a ayudar a gente de Logroño, ¿no? Estando en Murcia.
Y luego, sí, eso es increíble. Y luego, a nivel personal, me ha ayudado a conocer a gente que yo no pensaba nunca que iba a conocer, a tener experiencias increíbles, a salir, a entrar y sobre todo en el aula me ayuda a ser mucho más cercano al alumno. Qué suerte poder vivir esa experiencia juntos. Totalmente, porque algunas han sido contigo, Gemma, y todo por esta sinergia o por este destino, Dios, que nos une y que te une con gente que no tienes por qué y que perfectamente podría haber pasado una vida entera sin conocernos. Sí. Y las redes te hacen entrar Su en... propio nombre lo indica, ¿no? Sí, es una red Es que nunca lo... Total, que es un concepto que me ha ayudado pues eso a mejorar, independientemente de que hay épocas que cuando no te sigue nadie, ves que no te ven tu La red se vídeo nadie, tensa. se tensa mucho, mucho, mucho. Y hay momentos en los que ves que, pues, que no te sigue nada y tal, pero pasado el trago ese, que es más bien de madurez tuya que tal, para mí es una herramienta que utilizo. Yo subo el vídeo, a veces ni consumo, que suena como a tal, pero no. Subo un vídeo a TikTok y no lo veo TikTok. Quizá una vez para ver qué tendencia hay, pero no soy consumidor yo. Entonces, para mí son ya no lo paso mal, pero hubo un desierto ahí que yo creo que pasamos todos en el que te cuestionas, ¿qué hago aquí? Total. Eso es yo siempre digo que está la teoría del hilo rojo por ahí circulando, ¿no? La típica de que alguien empieza con el hilo aquí, lanza la bola y llega, ¿no? Y se va quedando una especie de red. Totalmente. Totalmente. Doy fe y insisto que el mismo hecho de estar aquí hoy es fruto de divulgar en redes. Total. Y ya a modo de conclusión te hacemos 2 preguntas. Adelante. La primera, si pudieras sentarte aquí en primera fila dentro de 10 años, ¿qué te gustaría ver en el campo de la educación que haya avanzado? ¿Qué dirías? Me gustaría que esto evolucionara. Pues mira, lo tengo súper claro porque es una cosa que me duele y es ver que a veces enseñamos contenidos que no sirven absolutamente para nada en la vida real. Que no tienen utilidad. La tienen, por supuesto, a nivel académico, porque hay que hacer exámenes, hay que estudiar. Para un porvenir, pues por desgracia o por suerte, hay que estudiar. Lo que sí veo es que hay contenidos que damos en asignaturas tan importantes como matemáticas, inglés o lengua, que son irrelevantes para el alumno a nivel práctico de su día a día, que cuando el chaval tenga que enfrentarse a un dilema moral, el álgebra no le va a ayudar. Entonces, ¿qué me gustaría ver? Pues me gustaría ver una educación adaptada. Vuelve a salir la palabra adaptabilidad en otro podcast. Total, sí, porque es un melón adaptada tanto al alumno como a las necesidades específicas de cada uno. En el aula hay una diversidad muy grande y que, por desgracia, a pesar de que todos tenemos la sensación de que pues, contribuimos con nuestros impuestos a mejorar con alegría y con orgullo, pues veo que hay chavales que tienen necesidades específicas, educativas, que no se les cubren y que no tienen ese apoyo técnico que necesitan. Y quiero ver una educación inclusiva y adaptada a la realidad del entorno. Ya está. Yo creo que no pedimos mucho, es unos contenidos que realmente te estructuren tu mente para saber cómo funciona la sociedad y que tú tengas la capacidad de afinar en tu búsqueda por empleo, de estudio y que no sea todo pues al montón, que es lo que yo veo a día de hoy. Y última pregunta, si tuvieras que darle un consejo a un maestro, a un profe que acaba de salir de la carrera y que se enfrenta hoy en día al mundo, ¿qué le decimos? ¿Lo puedo hacer mirando ahí? Sí, por supuesto. O sea, hay un consejo que para mí, y lo he dicho al principio de la charla, tenéis que tomar al pie de la letra, y es que el primer día de clase es el día más importante del año. Graba esto a fuego en tu frente, en tu mente, en tu mano, pero grábalo, porque si ese día cometes el mínimo desliz, Ya está. por desgracia, tu año académico ha desaparecido. Así que el consejo sería, ponte serio el primer día. Pues Kino, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por compartir experiencia y
Nada más, que ha sido todo un orgullo tenerte aquí. A vosotros por el trato, súper a gusto, gente buena y gente que, repito, para cerrar, he conocido gracias a la creación de contenido. Totalmente. Pues muchas gracias a todos por estar aquí un episodio más, por compartir experiencia con gente tan maravillosa y nos vemos en el próximo capítulo. Ponte en primera fila.